estructurales están presentes desde el tornillo, ¿no? Desde un simple tornillito, de un simple tornillo, ese tornillo se puede utilizar en una conexión, ¿no? De una viga a una columna. Entonces ese tornillo tiene que soportar pues mucha carga, ¿no? Hasta en elementos muy resistentes a grandes temperaturas, como una nave espacial. En esa nave espacial pues, se ve la resistencia del material, ¿no? En ese caso a las temperaturas, resistencia del material a las temperaturas. Imagínense la nave, el Discovery cuando entra a la atmósfera, ¿no? Se producen ahí temperaturas muy grandes. Entonces hay que conocer la resistencia de materiales. ¿Ah? Entonces, vean cómo desde la prehistoria hasta ahora, nuestros días, seguimos viendo o seguimos estudiando los materiales. Y unas propiedades de esos materiales es que tiene una cierta dureza, ¿no? O sea, una cierta resistencia, tiene una flexibilidad. El concreto tiene una flexibilidad, el acero tiene otra, la madera tiene otra, la mampostería tiene otra. ¿Cómo lo podemos medir? Pues con la resistencia de ese material. Y por eso tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, este puente eh, vehicular peatonal, ¿no? Se ven las propiedades físicas que tiene este material, que es el acero. Entonces, ese material, este acero, tiene una cierta resistencia. Al tener un tubo cuadrado, un tubo y un tubo, unos series de tubos, unos materiales, ese material tiene una cierta resistencia, tiene una dureza, tiene una flexibilidad. Entonces la resistencia de materiales anda por aquí, ¿no? Anda por aquí. La resistencia para que soporte aquí el tránsito de autos y de personas, ¿no? De eso se trata. O sea, desde la antigüedad hasta el día de hoy vemos la resistencia de materiales. Aquí, ¿no? El Discovery cuando entra a la atmósfera, cuando viene de bajada, ¿no? Cuando viene entrando a la atmósfera, la resistencia de este material ante el fuego, ajá, se viene estudiando. Pero ahora, pues ya nosotros lo vamos a ver, esa resistencia de materiales en los elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser una viga, esta puede ser una columna. Hay que ver esas ventajas que tiene, ¿no? El utilizar ese tipo de material para aprovecharlo en una estructura con un material de acero, ¿no? Acero estructural. Ajá. Luego muchas veces dicen, ¿para qué me sirve estudiar resistencia de materiales? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Sirve para medir cuánto resisten los materiales. Aunque no lo crean, las vigas están en todo. Las vigas están en todos los tipos de géneros de edificios, ¿no? Las vigas están en los puentes, en los autos, en los trenes, aviones, barcos, edificios, máquinas. O sea, la viga está en todos estos usos, ¿no? Puentes, barcos, máquinas. Por ejemplo, aquí está la estructura del avión, ¿no? Vean cómo es una armadura que actúa como una viga. Entonces, la estructura del avión es una estructura a base de una armadura. Hay que ver esa resistencia de esos materiales, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Para poder diseñar ¿qué? Aviones, ¿no? Diseñar puentes, autos, trenes, barcos o máquinas. Para eso nos sirve la resistencia de los materiales.
para hacer obras como estas, ¿no? Vean que es una viga con columnas. Uh-huh. Y cables, ¿no? Que son vigas. Pues aquí se ven las vigas, la resistencia de los materiales, o la columna, se ve la resistencia de materiales. O sea, que la resistencia de materiales calcula cuál debería ser la geometría de los elementos de un sistema o una estructura. O sea, la resistencia de materiales te va a decir qué tipo de geometría, ¿no? Puede ser una geometría rectangular, una geometría, no sé, cuadrada, triangular, ajá. Puede ser de concreto, acero o madera. La resistencia de materiales calcula cuál debería ser la geometría, ¿no? Esta, con una cierta base y un cierto peralte. Entonces lo que calcula, ¿no? La geometría, o sea, la sección que tiene, que debería de tener, o que debe de tener esa sección. Para poder conocer un poco acerca de la resistencia de materiales, hay que tener conocimientos previos, ¿no? Conocimientos adquiridos, como son matemáticas y física, y sobre todo estática, ¿no? Entonces hay que tener conocimientos previos de la estática. Ajá. Hay que tener esos conocimientos. Ajá. O sea, el objetivo principal de la resistencia de materiales es el de proporcionar al ingeniero, pues, el ingeniero porque básicamente es el que se dedica a las estructuras, ¿no? Los medios para analizar y diseñar estructuras o componentes, ¿no? Que dice diseñar estructuras o componentes. Ese componente ya dijimos que puede ser la, la viga, una viga. Para soportar las cargas, ¿no? Y acciones que pueden estar sometidas durante su vida útil, ¿no? O sea, esta viga va a estar sometida a una serie de cargas. Durante toda su vida útil va a tener esas cargas. Ajá. Entonces, eso estudia la resistencia de materiales, ¿no? Los medios para analizar y diseñar estructuras o sus componentes, ¿no? Una simple viga. O un simple tornillo, como dijimos. Un tornillo, ¿cuál es la resistencia que tiene, no? Si aquí hay una fuerza, no sé, de 20 toneladas, ¿cuál va a ser el espesor que debe de tener ese, o cuál va a ser la geometría, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Cuál va a ser la geometría para que pueda soportar esas 20 toneladas? La resistencia de materiales, pues, se aplica, ¿no? En vigas y columnas, que es el tema de este semestre, ¿no? La resistencia de materiales lo vamos a aplicar en vigas y columnas, que pueden tener esas vigas apoyos simples, articulados o empotrados. Ajá. Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Vigas y columnas. Ajá. Vean que la resistencia de los materiales es una rama de la mecánica, ¿no? De la mecánica, que estudia el comportamiento de los sólidos sometidos a cargas exteriores. Esas cargas exteriores ya saben que son las cargas verticales y cargas horizontales. Las cargas verticales, pues es el peso propio, ¿no? El peso propio, la carga viva máxima.
Cargas horizontales es el viento o el sismo. Entonces, eso estudia también la resistencia de materiales, ¿no? Pero también dentro de la mecánica se consideran tres campos importantes, ¿no? La cinemática, la estática y la dinámica. Ustedes tuvieron un curso ya de estática, que es una rama de la mecánica, ¿no? Y a su vez la mecánica es una rama de la resistencia de materiales. En ingeniería se estudian la cinemática, la estática y la dinámica. En arquitectura solamente nos limitamos a la estática. Ajá. Pero vean que la resistencia de materiales estudia y relaciona las cargas exteriores y los efectos que se producen sobre los cuerpos. O sea, si yo tengo cualquier cuerpo y le aplico aquí una fuerza, esos efectos va a ser aquí que se va a comprimir, ¿no? Aquí. Por esa fuerza, aquí se está comprimiendo. O sea, se está deformando, ¿no? Así se está deformando. Se deforma. Hay una deformación aquí. Bueno, pues la ciencia de materiales estudia la relación que existe entre las cargas exteriores y las fuerzas internas que se encuentran dentro de este cuerpo. Eso es lo que estudia la resistencia de materiales. Cómo se relacionan las cargas exteriores con los efectos que pueda tener en el interior ese cuerpo. Este cuerpo en el interior tiene fuerzas interiores, tiene fuerzas internas. Esta es una fuerza externa. Dentro de este cuerpo, dentro de una trave, digamos, hay fuerzas internas. Las fuerzas internas se oponen a la fuerza externa. O sea, la fuerza interna se opone a que deforme esta fuerza a este cuerpo. Que les digo que puede ser una viga o una columna, ¿no? Eso es lo que estudia la resistencia de materiales. Los efectos que producen las cargas exteriores al interior, digamos, de un cuerpo o de una estructura, o de una viga o de una columna. Entonces, relacionan esfuerzos y deformaciones, ¿no? Esa fuerza externa va a tratar de deformar a ese cuerpo o a la viga. Ajá. Hay esfuerzos y deformaciones. Todo cuerpo pues tiene que tener una cierta resistencia y una rigidez. Ajá. La resistencia, pues podemos ver la resistencia del material, ¿no? Concreto, acero o madera. Pero la rigidez, ajá. ¿Dónde se encuentra el concepto de rigidez? ¿Dónde está el concepto de rigidez? ¿Qué es la rigidez? Se dice que un cuerpo puede resistir unas determinadas cargas cuando dicho cuerpo no se rompe por la acción de estas. Sin embargo, estas cargas pueden producir deformaciones en el cuerpo que hacen que su trabajo dentro de una estructura no sea el adecuado. Es aquí donde se entra el concepto de rigidez. Un cuerpo será rígido frente a determinadas fuerzas cuando menos se deforma. Este es el concepto de rigidez, ¿no? O sea, un cuerpo es rígido si no tiene una gran deformación. Y un cuerpo no es rígido si tiene una gran deformación. Esta viga, tan volado, puede ser rígida, ¿no? Depende cuánto se vaya a deformar. De aquí, cuánto se deforme, ¿no? Aquí está la deformación. ¿Cuánto se deforma? Ajá. Entonces es el concepto de rigidez, ¿no? Mientras
sea más rígido, va a tener menores deformaciones. Si es menos rígido, va a tener va a tener mayor deformación. Esa rigidez pues, va a depender del material. Una viga puede estar de madera. Una viga puede ser de concreto. Esa concreto. O puede ser una viga de acero. De esas tres, ¿cuál creen que sea más rígida? ¿Cuál será? ¿El de acero? Madera, concreto o acero. ¿Cuál es más rígida? ¿Cuál tiene menor deformación? ¿El de acero? El de acero. Ajá. Porque tiene mejores propiedades, ¿no? Tiene mejores propiedades que el concreto y mucho más que el de la madera. Entonces, la resistencia de materiales o la rigidez de un elemento estructural va a depender de qué tanto se deforma. ¿Mm? Un material rígido o un material no tan rígido, ¿no? O no rígido. ¿No? Esta viga, este sistema, van a aparecer esfuerzos, ¿no? Ya vimos una viga que se deforma, aparecen arriba esfuerzos de compresión y abajo esfuerzo de tensión. O sea, cuando hay cargas exteriores, cuando existen cargas exteriores, esas cargas van a tratar de deformar a este elemento estructural, a esta viga. Esas cargas me producen unos esfuerzos. Entonces, en todos los elementos estructurales, en todos, vigas, traves, columnas, zapatas, losas, de todo, todos los elementos tienen esfuerzos diferentes, ¿no? En este caso, para esta viga serían esfuerzos de compresión y de tensión. Entonces, hay muchos tipos de esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos en tensión, en compresión, en cortante o en flexión. Ajá. Flexión, o tensión, compresión, flexión, cortante y torsión. Entonces, hay unos tipos de esfuerzos. Nosotros vamos a calcular o a distinguir aquí, ¿no? Los esfuerzos de tensión, compresión, cortante y flexión. La tensión no es lo mismo que la flexión. La compresión no es lo mismo que el cortante. Aquí lo veremos. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos son los que vienen aquí en su plan de estudios. Aquí. Aquí. Vean que el objetivo terminal son esfuerzos y deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Es el concepto general, ¿no? Esfuerzos y deformaciones. En este puente hay esfuerzos, ¿no? Primero por aquí, el viento. Esa fuerza exterior, ¿no? Aparte aquí, hay cargas, ¿no? Hay cargas de los autos, de las personas. Esas fuerzas externas van a tratar de deformar a esta viga. Y se van a producir esfuerzos, diferentes tipos de esfuerzos, que pueden ser de compresión, tensión, flexión, cortante, torsión, flexotorsión, en fin. Eso estudia la resistencia de materiales, la relación que hay entre los esfuerzos y las deformaciones que va a tener ese material o esa estructura o esa viga o esa armadura. Es el concepto general. Se desarrollan esfuerzos y deformaciones en cualquier elemento estructural, desde estas vigas hasta esta columna o a
estos cables, ¿no? O esos tensores. Esos tensores tienen una cierta fuerza, ¿no? ¿Cuál es la fuerza? Bueno, pues eso sería cosa de la resistencia de materiales. ¿A qué esfuerzos está? Pues yo le pongo por aquí un cable de un cierto diámetro para que me soporte esos esfuerzos que tratan de destruirlo, ¿no? De colapsarlo. Eso es lo que vamos a estudiar aquí en este semestre, con más calmita. ¿Sí está? ¿Algún comentario? De mi A ver. parte, no, profe. De mi parte tampoco, profesor. Ok, A mi parte. ok. Entonces, ya tengo la introducción, ¿no? Ya vimos cómo vamos a calificar algunos exámenes. La forma de clase, la forma de dar la clase, pues yo voy a estar aquí, siempre, ¿no? Yo jamás he mandado a un alumno a que exponga, ¿no? No, 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 aquí todo es directo con uno. Ya vimos la forma de calificar, ya vimos el plan de estudios, vimos bibliografía, los exámenes, y pues nada más, nada más. Pues, ¿qué les parece como introducción? Le dejamos aquí.